Continuamos con servidores. Miren, nosotros queremos tocar un tema que tiene mucho que ver con las fuentes para obtener recursos el próximo gobierno. El próximo gobierno va a heredar no solo una crisis sanitaria, sino también una crisis económica. Una crisis económica que va a tender a profundizarse, más cuando uno evalúa lo que está ocurriendo con el tema de las recaudaciones. Las recaudaciones han decrecido, como ustedes pueden ver, en los últimos meses. Cerca de un 25% cayeron las recaudaciones solo en el mes de junio. Y esto es preocupante porque el presupuesto general del Estado, voy a darle esta información, se nutre de varias fuentes. ¿De dónde sale el dinero que el Estado dominicano utiliza para el gasto público y la inversión pública? De las siguientes fuentes. Primero, de las recaudaciones. El Estado dominicano, de cada 100 pesos que produce la República Dominicana, el Estado recauda 14 pesos. Es lo que se conoce como presión fiscal. La presión fiscal es un 14%, en números por lo menos, ¿no? Sabemos que es mucho más, pero en números que se pueden confirmar es un 14%. El gasto público es un 17% aproximadamente del Producto Interno Bruto. O sea, de cada 100 pesos que genera el país como riquezas, el Estado necesita 17 pesos para poder mantener sus operaciones, la salud, la educación y toda la operativa que el Estado dominicano implica. Entre el 14% que recauda a través de aduana, a través de la DGI, a través de todas sus instituciones, y el 17% que necesita, hay una diferencia de un 3%. Además de ese 14%, el Estado recibe fondos de sus actividades empresariales. Por ejemplo, las ganancias que recibe de las empresas capitalizadas, de los generadores, Eje Itabo, Eje Jaina, las empresas, los ingenios, los que funcionen, ¿no? Esos fondos que son utilidades también va al presupuesto general del Estado, es la segunda fuente de financiamiento. La tercera fuente de financiamiento son los préstamos, que con eso es que vienen completando para llegar al 17% que necesita del Producto Interno Bruto. Y una cuarta fuente de financiamiento del presupuesto general del Estado son las donaciones, que son ayudas que dan organismos internacionales a cambio de muchas cosas, ¿no? Que dan otros países, como lo han dado Corea, como está anunciando China, Estados Unidos también. ¿Qué ocurre? Que si uno de esos rubros decrece con relación al año anterior, pues las proyecciones de gasto público tienen que reducirse también. Lo que se tenía planificado invertir en rubros y en áreas de desarrollo social tiene que decrecer también y hay planes que no se pueden ejecutar. Lo que se está anunciando es que han bajado las recaudaciones, los ingresos fiscales, un 25%. O sea, que si se cobró en este periodo, en el mes de junio, el año pasado, 100 millones de pesos, para poner un número redondo que podamos entenderlo, pues esos 100 millones de pesos bajaron un 25% y solo se recaudaron 75 millones de pesos. Así en números gruesos les pongo este ejemplo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el gobierno entrante encontrará niveles de recaudaciones ralentizados y reducidos con relación al periodo fiscal pasado. Esto va a meritar de mucha inteligencia económica, como diría Daniel Goleman en sus sagas sobre inteligencia social, inteligencia emocional, inteligencia ecológica. Es una saga de libros de Daniel Goleman que pido a la gente que la lea en la medida de lo posible. Entonces, esta inteligencia económica, esta inteligencia financiera, esta inteligencia gubernamental, tendrán que desarrollarlas la gente que nos van a gobernar, porque ya estos
este gobierno moribundo y saliente, le quedan días, le quedan horas para ya salir de ellos, pero quienes entran tienen que venir con la suficiente humildad para escuchar propuestas de gente que de manera honesta, sincera, quieren el bien de nuestro país. Nosotros queremos hoy entregarle al gobierno de Luis Abinader una propuesta por medio de la cual va a crear 18,000 microempresas que empezarían con un capital superior a los 500,000 pesos cada una de ellas, y que si pueden crear cada una de ellas por lo menos 10 empleos, pudieran estar generando más de 180,000 empleos en estos 4 años. ¿En qué consiste esta propuesta? Miren, los partidos políticos de República Dominicana reciben fondos del presupuesto general del Estado para financiar sus actividades, para financiar sus operaciones, para educar y formar políticamente a sus miembros, para desarrollar sus actividades proselitistas, para impedir, y era lo que buscaba el legislador cuando aprobó estas leyes para financiar los partidos políticos con recursos públicos, impedir que el narcotráfico entrara a los partidos políticos con su dinero, con sus recursos, y que permeara las estructuras partidarias, para impedir que las oligarquías y los sectores económicamente dominantes, hegemónicos, como diría Antonio Gramsci, hegemónicos de la política dominicana, pues impongan sus voluntades a lo interno de los partidos políticos. Evidentemente, nada de eso se ha logrado. No se ha impedido que el narcotráfico entre a los partidos políticos, todo lo contrario. Estamos viendo cómo el narcotráfico está imponiendo candidatos a todos los niveles en los partidos políticos. Segundo, no se ha logrado que esos recursos se utilicen para educar ni formar políticamente a los miembros y militantes de los partidos políticos, porque no sirven ni funcionan las escuelas de formación política. No se está enviando estudiantes o jóvenes políticos al exterior a formarse, a estudiar, como lo hacía Juan Bosch, como lo hacía Peña Gómez, como lo hacía el mismo doctor Joaquín Balaguer. Y jóvenes, en el caso del profesor Juan Bosch, fuimos bendecidos y beneficiados con estas iniciativas de poder ser enviados por él a otros lugares a formarnos políticamente. Eso no se ve. ¿Qué significa eso? Que esos recursos para ese rubro ha fracasado su destino porque no se está formando políticamente a los militantes de los partidos políticos en el país. Cuarto tema es el tema de la penetración de los sectores económicamente dominantes, hegemónicos de República Dominicana en los partidos políticos. Todo lo contrario, las grandes familias económicas de este país se han metido a los partidos políticos. Las corporaciones empresariales nacionales y transnacionales están imponiendo candidatos a lo interno de los partidos políticos en nuestro país, por lo cual también ese concepto no se ha alcanzado con el financiamiento público a los partidos políticos. ¿Qué estamos viendo? Que para este cuatrenio próximo, para los 4 años de gobierno que inician el próximo 16 de agosto, los partidos políticos recibirán 180 millones de dólares. ¿Ustedes están viendo eso? Los partidos políticos recibirán 180 millones de dólares en los próximos 4 años. Estamos hablando de más de 10,000 millones de pesos, pueblo dominicano. Usted y yo, de nuestras costillas, serán sacados más de 10,000 millones de pesos. Estos 9,000 millones es lo que le hemos dado a los partidos políticos en el cuatrenio que termina, 2016-2020. Pero ¿qué sucede? Que esos fondos que reciben los partidos políticos están en función del presupuesto general del Estado. A mayor presupuesto, mayor cantidad de dinero
se le debe dar a los partidos políticos según las leyes de financiamiento de esas estructuras. Entonces recibirán los partidos políticos del dinero suyo dominicano, del dinero mío, recibirán en los próximos 4 años aproximadamente 180 millones de dólares. Estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos de emergencia. El gobierno que va a entrar prometió cosas que no podrá cumplir, evidentemente, para ganar las elecciones, pero no podemos negar que necesitará dinero para poder mitigar las crisis grandes que va a recibir. Y una de las fuentes para recibir ese dinero es eliminar el financiamiento público a los partidos políticos del sistema. Con esta medida, el gobierno se va a ahorrar 180 millones de dólares en los próximos 4 años. Y con esos 180 millones de dólares se pueden crear 18,000 microempresas con un capital inicial de más de 500,000 pesos, con la capacidad de crear por lo menos 10 empleos cada uno, con lo cual estaríamos aportando cerca de 180,000 empleos que vienen a un poco reducir el desempleo masivo que esta crisis del coronavirus ha generado en República Dominicana. ¿Cómo obtener ese dinero? Porque algunos nos dirían, pero don Carlos, ese dinero no existe en este momento porque ese dinero se va a entregar cada año según las recaudaciones. Bueno, la propuesta que nosotros hacemos, y es parte de lo que desde Generación de Servidores hemos estado planteando todos estos años, en vista de que no es necesario ese financiamiento público, en vista de que cada persona que quiera ser miembro de un partido político debe tener el compromiso de cotizar a ese partido político. Usted quiere ser miembro de un partido político, tiene que cotizar a ese partido, tiene que darle una cuota todos los meses a ese partido, para que ese partido financie sus locales que van a estar abiertos. Porque ni siquiera eso. Usted analiza el caso del PLD, y el PLD tiene la mayoría de sus locales cerrados en el país, y recibe todos los meses el PLD 24 millones de pesos, como lo reciben los otros partidos mayoritarios. Y si esto no lo eliminamos, ¿saben cuánto va a recibir el PLD a partir de del nuevo presupuesto? 45 millones de pesos. Y el PRM va a recibir 45 millones de pesos todos los meses. Todos los meses. Dígame qué empresa se gana aquí 45 millones de pesos todos los meses. O sea, tener un partido mayoritario es el mejor de los negocios que un empresario puede hacer en República Dominicana ahora mismo. ¿Y por qué ese ciudadano común que hoy está frente al Laboratorio Nacional buscando hacerse una prueba a ver si tiene coronavirus, tiene que sacar de sus cuartos, de su bolsillo, para pagar a los partidos políticos para que existan? Que no existan si no tienen que existir. Si no pueden costearse por la cotización de sus propios miembros, que desaparezcan. Que desaparezcan. ¿No? Usted es miembro de un partido, bueno, uno de sus compromisos es dar una cuota todos los meses a ese partido político para que funcione la secretaria que está ahí, para que funcione la escuela de formación política, para que funcionen los 32 locales, por lo menos, que deberían tener en cada una de las provincias del país, para que al presidente de ese partido se le pague el combustible y se le pague las reuniones, ahí tenga dinero para las reuniones que va a hacer, pero de mi dinero, del dinero de ese trabajador humilde. Óigame, es una injusticia, es una aberración. La propuesta que estamos haciéndole a Luis Abinader y a su gobierno entrante, para que no vengan a inventar aumentar impuestos, como estoy escuchando, que están ya pensando de que en una reforma fiscal para principios del año que viene, no inventen con eso. Como estoy escuchando que están pensando vender empresas públicas bajo la excusa de que no tienen dinero para financiar el presupuesto. No inventen con eso. Le estamos dando de manera gratuita propuestas analizadas y estudiadas para que no vengan a cargar más a este pueblo. Este pueblo no resiste más carga de ninguna fuente, de ningún lado. Le estamos dando propuestas. Se ha perdido más de 1 millón de empleos por el coronavirus. Con esta propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, le estamos entregando la posibilidad de generar 180,000 empleos
estamos diciendo que con estos fondos, con estos 180 millones de dólares que nos vamos a ahorrar al eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, se va a recuperar más del 10%, casi el 20% de los empleos que hemos perdido producto de la circulación del coronavirus. ¿Cómo hacerlo? Me preguntarían algunos. Bueno, el dinero no existe, es cierto. Es un dinero que se va a entregar a futuro cada año en función de las recaudaciones que el Estado va a ir haciendo cada uno de estos años, en este cuatrenio venidero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, son 180 millones de dólares que le tendremos que entregar a los partidos políticos en los próximos 4 años. Vamos a hacer un acuerdo, vamos a establecer una figura financiera con un pool de bancos nacionales, y a ese pool de bancos nacionales vamos a decirle, miren, nosotros tenemos a futuro el ingreso de 180 millones de dólares que iban a estar destinados a los partidos políticos. Préstennos como gobierno esos 180 millones de dólares a un pool de banco privado. Préstennos esos 180 millones de dólares. Y nosotros vamos a poner como garantía esos 180 millones de dólares que cada año se le iba a entregar a los partidos políticos. Es un dinero que, aunque tendrá que ser registrado como deuda pública interna, porque hay deuda pública interna y deuda pública externa. La interna es la que el Estado contrae con instituciones nacionales, y la externa, ya usted sabe, la que se hace con instituciones internacionales, entre las cuales pueden estar las multilaterales y las bilaterales. Entonces, ese pago de esos 180 millones de dólares estará garantizado, porque ya no se le dará a los partidos políticos, sino que esos fondos irían directamente a pagar esa deuda, y no vendría a aumentarse en términos reales el porcentaje de la deuda en función del Producto Interno Bruto, porque es un dinero que se va a quitar de un lado para pagar en otro lado. Pero ¿qué ventaja tenemos? Que tendría el gobierno entrante ese dinero inmediatamente, puede tenerlo inclusive en el mismo mes de agosto, antes de que termine el mes de agosto, en esos 14 días de gobierno del mes de agosto que van a tener, pueden hacer esta transacción, esta operación con los bancos comerciales nacionales, eliminar ese financiamiento público con sus congresos. Ustedes tienen su congreso, a sus congresistas ordénenle modificar la ley de financiamiento público a los partidos políticos dominicanos, donde se elimine el financiamiento público a los partidos políticos, y ahí habrá disponibilidad de 180 millones de dólares que en estos 4 años le íbamos a regalar a los partidos políticos para que un grupo de vivos se den la buena vida, con las honrosas excepciones que sé que dan un buen manejo a estos recursos, pero que es un tiempo de sacrificio. Tenemos que sacrificarnos todos en este momento. El banco desembolsaría, o los bancos, el pool de Banco Nacional, desembolsaría esos fondos de manera inmediata. Entonces vamos a salir, es una propuesta gratuita que le damos al próximo gobierno, porque queremos que la cosa funcione, y es la razón de ser del programa Servidores y de la visión de generación de servidores también como organización política. Tendría el Estado, el gobierno, esos 180 millones de dólares de manera inmediata, salir con esos 180 millones de dólares a identificar la creación de 18,000 microempresarios. Microempresas que puedan generar empleos de manera inmediata. Y estimamos que se pudieran generar por cada microempresa por lo menos 10 empleados. No tendrán los salarios mejores del mundo, pero serán reinsertados al mercado laboral, que es lo que se necesita. La clave a esta crisis económica es el empleo. 18,000 microempresas que nos puedan generar con esos 180 millones de dólares que era de los partidos políticos, por lo menos 180,000 empleos, que vendría eso a representar
aproximadamente el 20% de los empleos que hemos perdido. Vamos a jugárnosla, y vamos a demostrar que de verdad, que como PRM a ustedes, o sea, como PRM, no le interesa recibir esos 45 millones de pesos todos los meses, porque el PRM lo va a recibir. A partir del próximo presupuesto, el PRM como partido mayoritario va a recibir 45 millones de pesos aproximadamente. Demuestren que a ustedes no les interesa eso y que más que eso, les interesa recuperar la crisis sanitaria, la crisis económica que se nos aproxima y que ya estamos sintiendo. Tienen propuestas para que no tengan que coger el camino de crear nuevos impuestos, de aumentar impuestos o de vender las empresas del Estado bajo la excusa de que no tienen recursos para financiar el presupuesto general del Estado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Después de esta pausa regresamos con servidores.